esta mañana, como llegábamos todos con el síndrome del posible retraso por la huelga, hemos aplicado medidas excepcionales que nos permiten ir sobrados de tiempo. O sea que esto está bien, no suele ocurrir. Está estupendo. Si queréis, hacemos un poquitín de break, que estamos todos pendientes del ordenador. Y como ya tienen inteligencia artificial, sabe que no va a funcionar. Entonces, nos esperamos un segundo, solucionamos, metemos el pincho para que esté la conferencia. Estamos un segundo. Dar la bienvenida a José Babiloni, Pepe Babiloni, que hay que decir de él que es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia en 1979 y arquitecto técnico de Hacienda desde 1982. Es máster en edificación, especialidad de gestión por la Universidad Politécnica y ha realizado también múltiples cursos de posgrado. En el ámbito docente hay que citar que es actualmente profesor asociado de la UGI desde 2007, impartiendo 4 asignaturas: mediciones y presupuesto, valoración inmobiliaria, gestión urbanística financiera, valoraciones y tasaciones y gestión económica de las obras de edificación. Ha impartido múltiples cursos y jornadas y es autor de 5 libros dedicados al tema de las valoraciones. Funcionario de carrera de la Dirección General de Catastro desde 1982, como hemos indicado, y al mismo tiempo profesional liberal con obras emblemáticas como el edificio Singer o la Casa Balaguer. Citar por último que en el ámbito institucional ha sido secretario general del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad Valenciana en el periodo comprendido entre 1997 y 2005. Pepe, te escucho. Muchas gracias. Bueno, he planteado esta charla más que como una herramienta, que es lo que en principio se buscaba o se quería marcar en estas jornadas, sino como un procedimiento y una guía para poder analizar las viabilidades de las diferentes mejoras que podamos realizar, ¿vale? La única herramienta que vamos a trabajar va a ser el Excel, es decir, que cualquier persona puede, sin ningún tipo de problemas, puede desarrollar todos estos procedimientos, ¿vale? El índice en el que vamos a trabajar va a ser primero una introducción, ver qué entendemos por una viabilidad, ver también cuáles son los conceptos y qué condiciones y conceptos básicos necesitamos para analizar sus estudios o análisis de mejora, cómo vamos a actuar, qué elementos van a configurar los diferentes procesos y el enfoque en que podemos actuar. Sin embargo, queremos también dar una pincelada en lo que denominamos el multicriterio. Es decir, nosotros trabajamos siempre sobre un punto de vista único. Sin embargo, creo que en estas actuaciones se requiere algo más que un único punto de vista. El punto de vista económico es importante, pero no lo es todo. Con lo cual, debemos ir y debemos buscar situaciones en que nos permitan obtener aquella situación o aquella, digamos, alternativa que pueda ser más satisfaciente para todos, sin llegar a ser la óptima en ningún caso, pero sí que sea satisfaciente en todos ellos. Todo eso, insisto, al final daremos un pequeño repaso, una pequeña introducción sobre lo que son los criterios o los análisis del multicriterio, ¿vale? Entonces, en principio, ya iniciando lo que es la charla, vemos que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice que viabilidad es cualidad de viable. Bueno, pues tenemos que ver qué es viable. Dice, dicho de un asunto que por sus circunstancias tiene posibilidades de poderse llevar a cabo.
¿Eso cómo lo representamos en nuestro trabajo? Bueno, pues lo que queremos es buscar o hacer un análisis antes de la inversión, un análisis posterior a la inversión. Si nos hemos equivocado, ya la hemos liado, con lo cual no sería inconveniente, sino previo a la inversión, para analizar si los recursos que vamos a tener o que vamos a disponer al final del proyecto van a ser superiores a los recursos invertidos, ¿vale? Pero no solo a nivel de cuantificación, sino en tiempo y en qué cuantía vamos a necesitar esos recursos. Este es el enfoque que nosotros queremos darle cuando hacemos un análisis de estas actuaciones. Hemos dicho que tenemos varios criterios. El principal, la verdad es de que el mundo se mueve a nivel económico, el principal es un nivel económico, ¿vale? Criterio económico, nosotros entendemos que los gastos actuales que tengamos más el mantenimiento actual, son mayores que la inversión que podamos realizar, más el gasto final, más el mantenimiento final, menos el ahorro que se produce por esas medidas de mejora, ¿vale? Eso es la cuantía o el elemento que nosotros tenemos que buscar. Pero si nos damos cuenta, esa desigualdad, la parte de la izquierda es un elemento estático, es un elemento puntual, porque se reduce a lo que es un año. Mientras que el segundo componente interviene un elemento importante como es el tiempo, ¿vale? Nosotros no hacemos una medida de mejora solo para un año, sino para una vida útil, sino para un desarrollo posterior. Con lo cual es importante el tiempo porque a nivel económico más no es lo mismo un euro de hoy que un euro de dentro de 7, 8 o 9 años, ¿vale? Con lo cual, para poder comparar ambos elementos, tenemos que trabajar con cantidades homogéneas, ¿vale? Con lo cual, esta desigualdad inicial se transformaría en la expresión que veis a continuación, ¿vale? En la que interviene el tiempo y aparece una tasa de actualización que luego la analizaremos, ¿vale? A lo largo de las jornadas se ha estado diciendo y se ha comentado de que hay diferentes ayudas, hay diferentes subvenciones, ¿vale? Todo eso también va a formar parte de esa desigualdad, ¿vale? De forma de que la expresión que hemos visto anteriormente se va a transformar en otra en la que se incorpora ya la parte de ayudas que vamos a tener. Ayudas que tendrán un tratamiento específico que posteriormente también analizaremos, ¿vale? Con lo cual, el desarrollo que nosotros podemos hacer, esquemáticamente o conceptualmente, tendríamos un horizonte temporal, estamos en el punto rojo, en el punto del momento, ¿vale? Con lo cual, esas medidas de mejora, esas actuaciones que vamos a trabajar sobre el inmueble, van a tener una vida útil. Esa vida útil significará que en el año anterior yo voy a tener un gasto y un mantenimiento y a lo largo de la vida útil voy a tener también una serie de inversión, unos gastos, más un mantenimiento y un ahorro. Pero obviamente las dos cantidades no se pueden comparar. Tenemos que incorporar el factor tiempo, pero además tenemos otro elemento como es el elemento de los años en los que estamos trabajando en la segunda desigualdad. De forma que para poder comparar correctamente tenemos que actualizar todos esos ingresos, esa inversión, esos gastos y ese ahorro y dividirlo por el número de años que tiene la vida útil para así poder comparar y poder saber si efectivamente nuestra mejora va a mejorar, valga la redundancia, lo que ya tenemos, desde el punto de vista económico, insisto, ¿vale? Pero tenemos otros criterios, en este caso puede ser un criterio medioambiental, ¿vale? Esto medioambiental puede ser que la emisión del CO2 actual sea mayor que la emisión del CO2 final. Es una de las medidas que nosotros buscamos, reducir la emisión de CO2, ¿vale? Pero también que la demanda energética actual sea mayor que la demanda energética final, ¿vale? Es decir, esos dos criterios veremos al final que pueden ser estar compenetrados con el tema económico y adoptar aquellas mejoras que cumplan con mayor medida cualquiera de las dos características. Unos conceptos que necesitamos para poder pasar diferentes valores entre diferente tiempo son los conceptos de actualizar,
en este caso sería obtener un valor futuro respecto de un valor cierto actual, es decir, trasladar un valor actual a un valor futuro mediante la fórmula de la capitalización compuesta, ¿vale? Que la tenemos aquí. Al contrario, el concepto de actualizar, ¿vale? O descontar, es decir, sabiendo un valor seguro, cierto, en un futuro, nosotros podemos obtener un valor a fecha de hoy mediante la fórmula de la actualización compuesta, que no es ni más ni menos que la inversa de la capitalización compuesta, ¿vale? Veis que el tiempo tiene un factor importante porque está elevado al exponente, en este caso está el denominador, en el caso anterior estaba en la expresión de la multiplicación, ¿vale? Son dos conceptos que imagino que a lo largo de vuestra vida profesional ya hemos utilizado, pues no viene de más recordarlo en este momento. Otro elemento que nos viene también importante para poder diferenciar o poder distinguir cuáles son las medidas que nos pueden favorecer, en este caso es el VAN, ¿vale? El VAN no es ni más ni menos que una actualización de todo el flujo de caja, ¿vale? Hay una inversión inicial, en este caso, como es una inversión, es una serie de caja, es negativo, y luego un sumatorio de flujo de caja en el que hay una serie de ingresos y una serie de gastos. Si se observa la fórmula, se ve que el tiempo también tiene importancia porque está elevado al exponente, ¿vale? Y está en el denominador. Si el VAN, en este caso, es positivo, significará que es rentable. Pero, ojo, siempre referido a una tasa de actualización, ¿vale? Es importante que no perdamos de vista que la tasa de actualización, cuando trabajamos el VAN, es la que nos va a decir y sobre la que se va a referenciar si es positivo o es negativo. En caso, si el VAN es mayor que 0, es rentable, es decir, que podemos recuperar la inversión y encontramos beneficio. Si el VAN es menor que 0, no es rentable, con lo cual no vamos a recuperar la inversión. Y si el VAN es igual a 0, obviamente es indiferente. Pero siempre referidos a una tasa de actualización, ¿vale? En realidad, lo que estamos haciendo con el VAN es desarrollar sobre un horizonte temporal una serie de flujos de caja. Una parte tenemos la inversión en el momento 0 y en los diferentes momentos que nos encontramos tenemos una serie de flujos de caja que nos lo tenemos que traer al momento actual. En este momento todas las cantidades son homogéneas y en ese momento todos ya pueden ser sumar o restar, ¿vale? Ya podemos trabajar con ellas. Otro elemento en el cual también podemos hacer una división o clasificar los proyectos de inversiones mediante el TIR. El TIR es aquella tasa que hace el VAN 0. En mi opinión, cuando estamos hablando de una renovación de este tipo, o unas mejoras de este tipo, renovación energética, el TIR no tiene mayor importancia. De hecho, yo creo que no se debería utilizar. No estamos haciendo una inversión inmobiliaria, no estamos haciendo una inversión de dinero y, por tanto, lo que queremos no es ver cuál es la rentabilidad máxima que tenemos. Lo que pasa es que sí que es una forma en la que nosotros podemos diferenciar los diferentes proyectos de inversión que podamos tener. Sí que es importante saber el siguiente elemento en el cual podemos clasificar las inversiones, que es el payback, es decir, cuándo recuperamos la inversión. Puede ser interesante para algunos comunidades de propietarios en los que va a primar justamente recuperar esa inversión. No tanto a lo mejor el ahorro, sino recuperar ese dinero que han invertido por las circunstancias personales que puedan tener diferentes comunidades, ¿vale? Con lo cual, también es un elemento que nosotros podemos diferenciar y, por tanto, puede formar parte de esos criterios a la hora de elegir las diferentes mejoras en nuestro edificio, ¿vale? Bien, ya tenemos lo que son los conceptos básicos en los que vamos a actuar. Ahora vamos a ver cómo atacaríamos nosotros un análisis de un edificio concreto. En principio, lo que tendríamos que es analizar dicho edificio de forma de que buscaríamos y encontraríamos, obviamente calcularíamos, la demanda energética que tiene y la emisión de CO2 que en este momento tiene el inmueble, ¿vale? Obviamente, lo que tenemos que hacer es buscar mejoras. Esas mejoras para
que la demanda energética no sea tan grande y que la emisión de CO2 no sea tan grande, ¿vale? Esas mejoras normalmente pueden ser o en la parte del envolvente del edificio, o bien en las instalaciones, o bien en la iluminación, ¿vale? Con lo cual, atacaríamos o analizaríamos los diferentes elementos buscando los cerramientos o el aislamiento, los diferentes huecos, el forjado, las cubiertas, poner protecciones pasivas, ¿sí? O bien un cambio de sistema de iluminación. Es decir, tendríamos tantas opciones de mejora como posibilidades que tuviese el edificio de aplicarse esas opciones de mejora, ¿vale? Lo cual nos conllevaría a tener diferentes opciones para cada tipo de mejora. Podríamos tener 5, 10, 15, 20 en función del edificio en el que los encontremos y en función del análisis que realicemos, ¿vale? Bien, de cada una de esas mejoras nosotros obtendríamos el coste de ejecución por contrata, obtendríamos el coste de los proyectos, licencias y direcciones de obra que fuese necesario en su caso. Hay unas que sí que habrán esos tipos de costes, otros no lo habrán. ¿Cuál va a ser la vida útil de cada una de las mejoras? ¿Cuál va a ser ese coste de mantenimiento? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que ejecutar, sobre todo si eso va a causar molestias a los inquilinos del edificio? Calcularemos el BAN como un método de clasificación de proyecto. Veremos cuál es la reducción de demanda energética y veremos cuál es la reducción de emisión de CO2, ¿vale? Esto no es limitativo, sino que estamos trabajando como un ejemplo de lo que deberíamos calcular. Si nos fijamos, aquí tenemos tres tipos de datos que obtenemos. Por una parte, económicos, coste de ejecución, coste de proyectos. Por otro tema medioambiental, ¿vale? Tenemos una reducción de demanda energética y una reducción de emisión de CO2. Es decir, que ya estamos planteando la posibilidad de no analizar solo el tema económico, sino analizar algo más conjunto y dar una solución más global en función de los intereses y de las demandas que nos dé la comunidad de propietarios o los propietarios del inmueble en el que vayamos a actuar. Analizado ya los conceptos básicos y analizados también cuál es la forma de actuar, ahora vamos a individualizar los diferentes elementos que vamos a contemplar para llegar al final a la solución última. Lo primero, hemos visto que hay una serie de ingresos, hay una serie de gastos, es decir, hay un flujo de caja. Ese flujo de caja lo vamos a analizar. Por una parte tenemos ingresos, que nosotros vamos a considerar esos ingresos como un ahorro energético, las ayudas y subvenciones posibles que puedan haber y los préstamos que se puedan conceder. Por otra parte, tenemos una serie de gastos, ¿vale? Coste de ejecución, mantenimiento, el coste de la energía y otros costes que vayan añadidos a ese, como puede ser el impuesto de construcción, instalaciones y obras, los informes necesarios para poder desarrollar esos proyectos, los gastos que puedan generar esos préstamos, los andamios que necesitemos cuando tengamos que hacer una actuación por fuera de la envolvente, las licencias de ocupación de esos andamios o de otro tipo de elementos como pueden ser los contenedores para efectos de la gestión de residuos, etcétera. Es decir, toda una serie de gastos, colaterales, ¿vale? Bien. En la parte de ingresos, aparte del ahorro energético, que eso lo produce la propia actuación, tenemos lo que son las ayudas. Para ello, vemos que el Plan Parer, aquí tenemos la página web sobre la que podemos entrar, nos permite tener ayudas, subvenciones y concedernos préstamos, ¿vale? La actuación que tiene que ser para poder acceder a este plan es mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas y de iluminación, sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas y sustitución de energía convencional por energía geotérmica en instalaciones térmicas. Estos serían las actuaciones que puedan acceder a este plan de ayuda, ¿vale? Entonces, dice más porque, además de qué actuaciones van a ser con posibilidad de ayuda, nos dice cuáles son las características o las condiciones en las cuales nos pueden facilitar o nos pueden conceder un préstamo. En este caso vemos que el tipo de interés es el Euribor
más el 12%, es decir, no tiene ningún tipo de incremento sobre el Euribor. Actualmente está sobre el 0,22, 0,21%, es decir, que el préstamo realmente puede ser una buena opción. Nos dice que el plazo máximo de la amortización va a ser de 12 años, ese tipo de préstamos, que puede haber un año de carencia, es decir, un año que solo se van a pagar intereses, no habrá que devolver todavía el préstamo, pero por contra nos exige un aval o un contrato de seguro de caución por un importe del 20% de la cuantía del préstamo, ¿vale? Esas son las condiciones con las cuales a nosotros nos van a dar el préstamo. Bien. Esas ayudas que nos dice el Plan Prever, realmente hay que tener un poquitín de cuidado con ellas. No solo es recibir el dinero, tiene contrapartida, tiene un pequeño gasto, ¿vale? Pequeño gasto porque estas ayudas y subvenciones son entregas de dinero que deben imputar en el IRPF o en impuestos de sociedades, depende de quién recibe esas ayudas, ¿vale? De forma de que cuando nosotros desarrollemos toda esa información o todos esos datos en nuestro horizonte temporal, tendremos dos momentos. Momento 1, el momento que nos van a conceder esa ayuda, momento N, ¿vale? Y momento N+1, momento en el que vamos a pagar la parte proporcional de nuestra renta respecto de esa subvención, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos un horizonte temporal en el que nos dan una ayuda, una subvención en una parte del año, si en el momento N, en este momento cobramos la subvención, nos ingresan en cuenta y nosotros ya tenemos ese dinero, pero en el momento N+1, es decir, al año siguiente, en la época en la que tenemos que hacer nuestra liquidación de renta o si estamos en sociedad, impuesto a sociedades, tendremos que declararla y, por tanto, eso nos va a presentar un pequeño incremento en nuestra declaración de renta, ¿vale? Hemos dicho también que para darnos el préstamo nos exigen un aval. El aval, un aval bancario, obviamente también tiene un pequeño coste. Realmente tiene tres costes. Dos instantáneos, como es el caso del coste de formalización, que se paga una única vez en el momento en que hacemos el aval, ¿vale? Y suele ser un porcentaje de un 0,5 o 1% sobre el valor avalado, ¿vale? Se paga una única vez. Otro coste que podemos tener es el coste del estudio. Cuando la entidad financiera realiza el estudio para ese aval, nos lo conceden, también nos pasan una cuantía que también suele estar entre el 0,5 y el 1% del valor avalado y se paga una única vez. Sin embargo, el tercer coste es un coste que debemos repercutir a lo largo de la vida útil de todo el aval, ¿vale? Que no tiene por qué coincidir ese aval con toda la vida útil de la unidad de mejora, obviamente es inferior, pero que normalmente trimestralmente tendremos una cuota a pagar de ese aval que estamos nosotros garantizando ese 20%, ¿vale? Es decir, un gasto que tenemos que incorporar en nuestro desarrollo temporal. De forma que nosotros tendríamos esta estructura. En el primer momento tendríamos pagar la formalización y el estudio y luego posteriormente iríamos pagando trimestralmente una cantidad de dinero en función del tiempo y en función del aval que tengamos nosotros incorporado. ¿Vale? Otro ingreso que teníamos, además de lo que ya hemos comentado del ahorro energético y de las ayudas, son los préstamos que podemos tener, ¿vale? En el préstamo, en este caso, tendríamos también varios momentos. Por una parte, tendríamos el ingreso que nos da el préstamo, si de momento N, ¿vale? Tendríamos luego una serie de gastos, como pueden ser las comisiones y las anualidades o mensualidades en función de cómo estipulemos el préstamo en los diferentes momentos, ¿vale? Con lo cual, si nosotros tenemos un horizonte temporal a lo largo del cual vamos a tener ese préstamo, nosotros tendríamos un cobro de préstamo en un primer momento y a partir de ahí tendríamos pago de las comisiones y las diferentes mensualidades que iríamos pagando, de forma de que en nuestro desarrollo temporal deberíamos ir incluyendo en cada momento
esos costes que nos vienen del préstamo. ¿Vale? A nivel de ingresos entendemos que ya no hay más ingresos. O hay un préstamo, o hay una ayuda, o hay un ahorro. Pero ahora vamos a la parte dura, es decir, que es la parte de los gastos. Primero que tenemos son el coste de la energía. Coste de energía tenemos pues, el coste de electricidad, de gas natural, de gasóleo, gas licuado del petróleo, de carbón, es decir, tenemos diferentes energías. En cada uno de ellos, ahí os hemos incorporado una página en la cual podemos obtener las tarifas de los precios. ¿Vale? Obviamente, con la ley de la competencia ahora, pues las tarifas pues, de una empresa a otra te varían un poco, hay muchos programas, no, hemos incorporado simplemente algunas de las tarifas que se están incorporando. Por ejemplo, para la electricidad, en función de la discriminación del contrato que tengamos, tendremos unas tarifas u otras. Si en la página del Ministerio de Energía tendremos aquí las tarifas que ahora están en vigor. En el gas natural, si entramos en la página web de cada una de las empresas que suministran gas natural, tendremos también su correspondiente tarifa. A nivel de gasóleo, nosotros hemos incorporado la página web de dieselogasolina.com. Ahí tenemos el precio de gasóleo de calefacción. A nivel de gas y licuado del petróleo, pues nos hemos ido a la orden del Ministerio de Energía del 16 de julio del 98. Y a nivel de carbón, pues hemos entrado y buscado cuál es la tarifa del carbón que actualmente está vigente. ¿Vale? Pero al respecto tenemos que hacer una consideración. Nosotros podemos utilizar las tarifas para dos opciones. Una, comparar si nuestra mejora es mejor, valga la redundancia, que lo que ya tenemos, o bien para saber cuál va a ser el costo de la energía o de la energía que nosotros vamos a tener a partir de este momento. En el primer caso, no debemos incorporar ningún incremento de valor a la energía, porque tenemos que estar comparando con los mismos datos homogéneos. Es decir, si yo quiero comparar el año 2014 con las mejoras que voy a hacer en el 2015, mi coste de energía va a ser el mismo el 2014 o el 2015, porque si no, estoy desvirtuando esa comparación. Ahora, si lo que yo quiero es saber cuál va a ser mi ahorro o cuál va a ser mi coste de energía a lo largo del 2015, 2016, 2017, sí que tendré que ir incrementando la energía en función del año, ¿vale? Pero a efectos de comparar, no procedería el cambiar la tarifa de la energía, porque entonces no estaríamos comparando de una forma adecuada. A nivel de lo que comentábamos, de ver cuál es el consumo de energía a partir de, o gasto de energía a partir de las unidades de mejora, sí que podemos ver cuál va a ser el incremento que podamos tener tanto de las diferentes energías. Entrando a la página web de Eurostat, nosotros hemos generado un incremento medio en función de los datos que allí aparecen en esa página web desde el año 2002 hasta la fecha, con lo cual vemos la evolución que tiene tanto el gas natural como el incremento de electricidad. Ese incremento nos va a permitir a nosotros saber cuál es realmente el coste que vamos a tener en función de la mejora que vayamos a adoptar. Otro grupo de gastos que vamos a tener que analizar son los costes, por ejemplo, de licencia urbanística, la tasa urbanística, licencia de ocupación, con lo cual nos tendremos que ir a la página web del ayuntamiento y obtener allí cuál es la información a nivel de los tipos de gravamen o a nivel de los gastos que tengamos que incorporar. También deberemos incorporar los proyectos o dirección, andamios, seguros que nos obliguen en función del tipo de mejora. Obviamente, para un cambio de consigna no va a producirse ningún tipo de proyecto o dirección, pero si tenemos que hacer una modificación de fachada, necesitaremos un proyecto de obra, necesitaremos una licencia de obra, necesitaremos una serie de requisitos que en otro caso no se requerían. Si nos damos cuenta, estamos trabajando siempre con dos puntos. Uno, que es el tema de cuantía, y otro, el tema del tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo? Primera, porque la medida de mejora
tiene una duración, tiene una vida útil y sobre esa vida útil es la que se está desarrollando una serie de ingresos y una serie de gastos, ¿vale? ¿Cuál puede ser la duración de nuestro proyecto? Pues obviamente pueden ser dos, o la vida útil del alimento o bien la duración del préstamo si este es importante y la cuantificación de ese préstamo nos conlleva que el peso del mismo nos va a repercutir bastante en la toma de decisión de la medida, ¿vale? Pero además también es importante el tiempo en el momento de la aplicación. Ya hemos visto que no es lo mismo aplicar un valor para el año 2015 que ese mismo valor que esté aplicado en el 2018, 2019 o 2020, ¿vale? Y en el momento en que lo apliquemos también es importante en nuestro análisis. Finalmente vamos a tratar el tipo de interés. El tipo de interés es la actualización que nos va a permitir pasar de valores de un año a valores de otro año, ¿vale? ¿Cuál es el tipo de interés que debemos incorporar? En nuestra opinión, esto no es ni más ni menos que una inversión. Obviamente es una inversión en la que igual no queremos ningún tipo de riesgo. O sea, no es una inversión de un profesional de la inversión, pero sí que es una inversión de determinadas personas que van a invertir para conseguir una mejora. Con lo cual, nosotros consideramos que la actuación que debe ser va a ser una actuación de un tipo de interés sin riesgo. ¿Cuál es ese tipo de interés? Actualmente, la deuda del Estado, ¿vale? La deuda del Estado es lo que normalmente se considera como deuda sin ningún tipo de riesgo, ¿vale? Obviamente, el Estado tiene diferentes productos, desde letras del Tesoro de 6 a 12 meses, bonos del Estado 3 y 5 años y obligaciones del Estado. Nosotros debemos asimilar nuestra tasa de interés en función de la vida que tengamos en nuestra unidad de mejora, ¿vale? Si nosotros vemos que la mejora va a tener una vida útil de 10 años, 12 años, estaríamos más por obligaciones del Estado que no por letras del Tesoro. Ahora, si la actuación que vamos a trabajar es una actuación que puede rondar su vida útil de 3 a 4 o 5 años, nos iríamos a bonos del Estado, ¿vale? ¿Cómo obtener ese tipo de interés? Bueno, el tipo de interés, la deuda del Estado es una información que todos los días aparece en la página web del Banco de España. Estaríamos en la página web del Banco de España, que es www.bde.es, bde.es, ¿vale? Y nos aparecería una página tal cual, ¿vale? Aquí tendríamos la página web del Banco de España y en el apartado Estadísticas pincharíamos en ese apartado de forma de que nos pasaría a la página a la página de estadísticas. En este apartado tendríamos otras estadísticas agrupadas por temas, tipos de interés y tipos de cambio, de forma que en tipos de interés legales, Euribor, MIBOR y otros tipos oficiales de referencia al mercado hipotecario, cuadro 19.1, nos aparecería una página en PDF en la cual, en la columna 6, deuda pública, rendimiento interno, mercado secundario entre 2 y 6 años. Este sería el caso de 2 y 6 años. Podríamos analizar en función de la duración de nuestro proyecto, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos la deuda del Estado, ¿vale?, última que se ha producido. Y este sería el tipo de interés que nosotros aplicaríamos para pasar los diferentes valores de años posteriores a años anteriores o viceversa. Sería la forma en que nosotros trasladaríamos los valores en diferentes épocas temporales. Pero nosotros tenemos, cuando trabajamos con tiempo, un elemento importante como es el IPC. A lo largo del tiempo, el IPC nos va a afectar todo el flujo de caja. Podemos hacer dos cosas, o afectar todos los flujos de caja o afectar solo la tasa de actualización. En mi opinión, es mucho más sencillo hacer una operación que no ir incrementando cada flujo de caja año a año. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es pasar ese interés nominal, que es el interés que nos da el Banco de España, a un interés real. Interés real lo único que hace es que deducimos la inflación, deducimos el IPC.
¿Cómo? Pues mediante la fórmula que vemos aquí. 1 más el interés real es igual a 1 más el I nominal partido 1 más pi. En nuestro caso, haciendo un ejemplo, tendríamos, si tenemos un I nominal del 6,5% y una inflación del 2,1%, nuestra I real sería el 4,31%. De forma de que, aplicándose ahí a todo lo que es ya los flujos de caja, no deberíamos incrementar cada uno de ellos con el IPC estimado, con lo cual ahorramos bastante tiempo. ¿Para qué vamos a aplicar este tipo de interés? Pues, obviamente, para pasar tipo nominal a real o para deducir el IPC en ese incremento de coste de energía que hemos visto. Cuando nosotros buscamos saber cuál es el coste de energía que vamos a tener realmente, a lo largo de un tiempo, ese coste de energía está influenciado por el IPC. Si queremos ser honestos, debemos deducirlo, con lo cual debemos a esa tasa de incremento que se produce o que obtenemos en función de nuestros cálculos, tenemos que deducirle el IPC, ¿vale? Bien, con todo esto ya hemos visto todos los elementos que nos harían falta para analizar las diferentes unidades de mejora. Ahora solo faltaría incorporarlos en esa herramienta que hemos dicho que es el Excel, ¿vale? Entonces, salimos de la presentación y vamos a hacer estas. Bueno, bien. Estas son las cosas del directo. Bien, nosotros inicialmente hemos analizado un edificio, ¿vale? Y hemos visto que podemos hacer 6 mejoras en la envolvente y 4 mejoras en instalaciones, ¿vale? De forma de que las hemos codificado EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6 y instalaciones I01, I02, I03 y I04, ¿vale? De cada uno de ellos hemos sacado en origen los kilovatios de año, el tipo de energía que es, el consumo teórico, en refrigeración. Esto es en calefacción, en refrigeración tenemos lo mismo, con el consumo teórico aquí. En iluminación, en este caso, no se ha tratado. En la emisión de CO2, la emisión de CO2 en calefacción, en ACS, en refrigeración, el total, ¿vale? Esto es el análisis que nosotros hacemos previamente. Las diferentes mejoras que tenemos las hemos analizado. Nos hemos calculado, por una parte, desarrollo de toda la unidad de obra, la hemos calculado, hemos incorporado los gastos-beneficios y hemos incorporado también el IVA, ¿vale? De forma de que el total coste de facturación incorpora el IVA. Y entendemos que debemos incorporar el IVA porque las personas a las que va dirigida esta mejora son personas físicas que no se van a deducir el IVA. No es una empresa en la cual se va a tener que deducir o se puede deducir el IVA. Esta gente va a tener que pagar el IVA, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que en la comparación que nosotros tenemos que incorporar debe incorporarse también el IVA. En el caso de que la persona o la entidad que fuese receptora de estas medidas se pudiese deducir el IVA, posiblemente eso lo deberíamos eliminar. Pero en este caso, cualquier comunidad de vecinos no se va a poder deducir el IVA, tiene que pagarlo. Por lo tanto, debe estar incorporado en el coste, ¿vale? Aquí hemos incorporado todos los costes que entendemos que deben haber, incluso, si nos fijamos, en un aislamiento poliestireno en fachada, pues el alquiler de un andamio metálico, es decir, todo aquello que realmente va a tener que utilizarse, ¿vale? Con lo cual obtenemos el valor de cada una de las mejoras que nosotros estamos incorporando. Cambio de carpintería,
en este caso, aislamiento térmico y acústico por el exterior de cubierta plana, en este caso, elemento de fachada para revestir. Es decir, cualquier actuación la valoramos, ¿vale? Entonces sería la descripción de la mejora, la medición de la mejora y el coste de facturación. Con lo cual tendréis el primer coste que nosotros generamos, que sería el coste de ejecución de esa mejora. Hemos dicho que teníamos bastantes más costes. Coste de proyecto, en este caso concreto, para esta trasdosado directo, no se ha incorporado proyecto, pero para este aislamiento por el exterior sí que se ha incorporado proyecto, ¿vale? Es decir, que no todas las mejoras van a tener los mismos costes. Si tiene un proyecto, en este caso tiene una licencia de obras. En este caso no hay proyecto, no hay licencia. No hemos considerado ninguna comisión de préstamo, no consideramos ningún tipo de préstamo, tampoco hay una amortización de préstamo porque tampoco hemos pedido préstamo y tampoco se ha considerado el coste de mantenimiento. Con lo cual, el total coste será la suma de todos, el coste de ejecución más todos estos costes de proyectos, ¿vale? El siguiente punto sería ver cuál es la mejora energética que hemos realizado. Para eso, nosotros, para cada una de las diferentes mejoras que estamos desarrollando, ¿vale?, estamos calculando los kilovatios hora año para calefacción, para refrigeración, para iluminación, bueno, en este caso no, y de emisión, de forma de que nosotros tenemos el ahorro que se nos va a producir en función de la medida que nosotros vayamos a adoptar, ¿vale? Esto lo incorporamos aquí, es el consumo original. Aquí ponemos el ahorro que se produce en cada uno de las diferentes mejoras, de forma que al final obtenemos el ahorro económico de las diferentes actuaciones que hacemos. En este caso, con esta mejora ahorramos 569,60 euros al año, ¿vale? En este caso ahorramos 3.041,55, en este caso 202,98, es decir, en función del tipo de mejora que realizamos tenemos un tipo de ahorro u otro, ¿vale? Bien. Todo esto de momento lo que nos está diciendo es que sumamos y restamos, pero no estamos teniendo en cuenta el tiempo. Con lo cual, nos tendríamos que ir a calcular el VAN. Y lo que hacemos es que incorporamos esos valores que nosotros tenemos allí en su periodo. En este caso fue un ejemplo que se hizo en el 2013, ¿vale? Con lo cual, tenemos una vida útil, en este caso, de 29 años, incorporamos los costes de ejecución, proyecto, licencia, no hay nada más. Incorporamos el ahorro económico que hacemos, las ayudas, si hay préstamo, obtenemos el flujo de caja y el flujo de caja actualizado, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ponemos esa fórmula en la que intervenía el tiempo en forma exponencial, obteníamos aquí el flujo de caja actualizado, de forma de que si arrastramos, obtenemos el valor del VAN de la actuación. Si os fijáis, en este caso nos vamos al año 96 cuando empieza a ser positivo. Es decir, nunca vamos a poder recuperar la inversión. Sin embargo, si nos vamos a esta opción, que sería la EC2, ¿vale?, vemos que a los 15 años recuperamos la inversión. ¿Por qué? Porque tenemos un coste bastante similar, tenemos un coste de ejecución por contrata de 44.000 euros, tenemos un coste de proyectos de 1.768, un coste de licencias, pero ahorramos 3.000 euros cada año, ¿vale? Ese ahorro, obviamente, nos va a permitir reducir ese coste inicial de forma que a partir de los 15 años ya empezamos a recuperar la inversión,
¿vale? Con lo cual, nosotros, en este caso concreto, tendríamos que el BAN, en nuestro periodo de vida útil, será de 21.500 euros, es decir, sí que recuperamos la inversión y tenemos beneficio y la recuperamos en 15 años, ¿vale? ¿A qué tipo de interés? Pues en este caso teníamos un 4,8% de deuda del Estado en aquel momento, ahora estaríamos a lo mejor de 1, algo, ¿vale? Que se convierte en 1,98 deduciéndole el IPC que figuraba en el momento del 2,77, ¿vale? Con eso incorporamos en el análisis económico, vemos que en este caso la primera mejora no recuperamos la inversión, en la segunda sí que la recuperamos, en esta tampoco la recuperamos, no solo un BAN negativo, en esta la recuperamos a los 16 años, muy parecidas, en esta no se recupera la inversión, en esta no se recupera la inversión, en esta sí que recuperamos a los 6 años, recuperamos a los 6 años, a los 7, es decir, vemos que hay medidas que sí que son interesantes y hay medidas que no son interesantes, ¿vale? A partir de ahí, la opción o la pregunta que va a hacer vuestro cliente, que es lo de propietario, es decir, ¿qué medida o qué medidas adoptamos? ¿Vale? Pues volvemos a la presentación, que analizamos un poquito el tema. Nosotros tenemos diferentes criterios para actuar. Puede ser una reducción de emisión, puede ser un ahorro energético, puesto un coste de ejecución, coste de mantenimiento, coste de los proyectos, plazo de recuperación, etcétera. Si nuestros clientes son un edificio en el que la mayoría son jubilados, pues yo estoy seguro de que posiblemente la reducción de emisión de CO2 le va a interesar muy poquito. Le va a interesar qué menos puede pagar. Sin embargo, si estamos en una comunidad de propietarios en la cual la mayoría de la gente pues tiene voluntad medioambiental o que tiene todavía esperanza de salvar el mundo a nivel ecológico, pues posiblemente su voluntad sea la reducción de emisión, no tanto como el tema económico, ¿vale? Es decir, esos dos puntos distintos nos van a obligar a nosotros a pensar de forma distinta. Por lo tanto, yo creo que es una opción para poder trabajar el multicriterio. Insisto que el multicriterio lo que hace no es ni más ni menos que obtener aquella solución que satisface en mayor medida a todas. Posiblemente no sea la mejor en ninguna. Sí, pero posiblemente no. Pero sí que será la que mejor satisfaga a todos ellos, ¿vale? Entonces, si solo tenemos un criterio económico, que yo creo que nunca va a ser así, ya lo veremos por qué, el más económico, ¿vale? Si solo hay uno, el más económico. Y si no, pues tendremos que analizar el multicriterio, ¿vale? Pero el más económico, ¿de qué? ¿De inversión? ¿De mantenimiento? ¿De plazo de reversión? ¿Del BAN? ¿Más económico de cuál de todos ellos? Es decir, que tenemos que analizar casi siempre el análisis multicriterio para poder tomar una decisión, ¿vale? Tomar una decisión, si solo hay un criterio, es muy sencillo. Imaginemos que el criterio para tomar la decisión es el coste, ¿vale? Tenemos tres opciones, tres alternativas. Uno coste 100, otro coste 200 y otro coste 300, ¿vale? Esto es de perogrullo, ¿no? La opción A se la lleva de calle. Coste 100 es la que cumple con todos esos requisitos. Pero ahora tenemos dos criterios, el coste y la duración, ¿vale? Menor coste y máxima duración de esa unidad, de esa mejora. Ahí ya la relación ya no es tan directa, ¿vale? Porque tengo una opción A que tiene un coste 100, pero dura 3 años. Yo tengo una opción B que tiene un coste de 200, pero dura 6. Y tengo una opción C que cuesta 300 euros y dura 10. ¿Qué opción
cogemos a simple vista, no es fácil el tomar esa decisión, ¿vale? Luego necesitamos métodos en que podamos tomar esa decisión de una forma lógica, de una forma lo menos subjetiva posible. Bueno, pues hay varios métodos. Nosotros aquí simplemente vamos a dar 2 pinceladas del primero, del proceso analítico jerárquico, ¿vale? Aunque hay otros métodos como método Lectre, programación por metas, etcétera. El proceso analítico jerárquico es un procedimiento lógico y bastante sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Busca un objetivo que es obtener aquella alternativa que satisfaga más a todos los criterios, ¿vale? Obviamente, el segundo escalón son los criterios. Yo voy a tener una serie de criterios, criterio 1, 2, 3, los que sean. Obviamente, si tengo muchos criterios, se va a complicar mucho el tema. Y para cada criterio yo tengo alternativas que puedo utilizar en cada uno de esos criterios, ¿vale? Es decir, la base inferior son las alternativas que yo tengo, nivel 2 son los criterios para llegar al objetivo de lo que nosotros queremos obtener, ¿vale? Si estamos en criterios económicos medioambientales de confort, o uno de ellos, necesitamos el multicriterio. Vale. Hemos visto que a lo largo del rápido paso por la hoja Excel teníamos un valor del BAN, teníamos un ahorro económico, teníamos un retorno de la inversión, teníamos un coste. Pero también teníamos una emisión de CO2. Cualquiera de esos 5 elementos podemos nosotros definir. Es decir, estamos tomando los criterios. ¿Qué criterios? Pues en este caso vamos a tomar el criterio coste, el criterio de reducción de CO2 y el criterio ahorro económico. Esos son los 3 criterios en los que yo me voy a basar para tomar una decisión, que son los criterios que normalmente me va a trasladar a mí la comunidad de propietarios o la empresa a la cual vamos a hacer nuestros los trabajos. Bien, pues ¿cómo aplicaríamos nosotros ese multicriterio? Lo primero que tenemos que hacer es obtener el peso de los criterios entre ellos, ¿vale? Lo que se llama una matriz de comparación pareja de criterios. Es decir, yo relaciono cada uno de esos criterios con él mismo, con el resto de los demás, ¿vale? De forma de que lo que obtengo es un peso de cada uno de los criterios en función de mi subjetividad o subjetividad de la comunidad, ¿vale? En este caso. El siguiente paso se trataría de obtener la matriz de comparación pareja de alternativas, que no es ni más ni menos que relacionar las diferentes alternativas para cada criterio, ¿vale? O sea, yo voy a comparar cada alternativa entre las demás, pero criterio por criterio, de forma de que, así como antes obtenía una matriz en la que había solo una columna, en este caso yo tengo una matriz en función de las alternativas y de los criterios, ¿vale? Lo que me están dando es el peso que tiene cada alternativa dentro de cada criterio. No es ni más ni menos que eso. Si yo multiplico el peso de los criterios por el peso de cada alternativa dentro de cada criterio, me dará el peso de cada alternativa contemplando el peso de los criterios y el peso de la alternativa. Es decir, es una multiplicación de matrices. Y con eso obtengo la elección más satisfaciente, es decir, aquella alternativa que cumple mejor con los criterios y la relación entre las alternativas entre ellas. Con eso obtendría, de todas las mejoras que yo he propuesto en mi trabajo, obtendría aquella que más cumple con las exigencias que me han dicho la comunidad de propietarios, ¿vale? Es decir, por una parte, hemos visto que económicamente vamos a mantener solo aquellas que sean rentables, de aquellas que el BAN sea cero o aquellas que tengan un periodo de retorno de la inversión relativamente corto, y sobre esas la elección la voy a hacer en función de la relación de las características, pero dedicada para los criterios que adopte la comunidad de propietarios. Esto simplemente es 4 pinceladas, poco, pero creo que es un tema en el que se debería
profundizar para poder analizar con mejor detalle todas las mejoras. Y por mi parte, no hay una pregunta o un comentario. Sí, perdón. He hecho en falta un criterio que es el aumento posible de valor de la vivienda que suele utilizarse para intentar convencer a los propietarios que vale la pena invertir. ¿Eso es por el momento actual de que no se vende nada o por otra cosa? A ver, el tema del incremento de valor que pueda tener las viviendas, por esa rehabilitación, hasta el momento no está detectado. O sea, el valor de mercado realmente se fija por la ley de oferta y la demanda. Entonces, esta implantación de estas rehabilitaciones todavía es tan breve, o sea, todavía le falta tiempo, que el mercado todavía no, por lo menos yo no he detectado que el mercado haya cogido ya esa información y que la haya trasladado al valor de mercado. Es un tema que en otros estados, en otros países, sí que parece que se está dando. Hay diferentes libros y artículos que están tratando ya el tema, pero por lo menos en la zona en la que yo me muevo, ese incremento de valor que pueda tener, el mercado todavía no lo coge. Desde luego, sí, eso sería para mí más un argumento para hacer la rehabilitación que el analizar la rehabilitación en sí. O sea, esto lo que puede hacer es decir, vamos a hacerlo porque además de que va a conseguir mejor confort, va a conseguir un mayor valor de la vivienda. Pero hoy por hoy yo eso todavía no lo veo. ¿Alguna pregunta más? Pepe, pues moltíssimes gràcies.